Yo también una vez traduje yo también soy traductor, una vez traduje un libro de un homeópata sobre consejos de salud. No quería hacerlo, pero al fin lo hice por el sustento de mi familia. ¿Has vivido algo así? Una vez. Tenía yo un buen cliente, y era cuando estaba yo freelance, era guionista freelance, no traductor, guionista freelance. Y me llamó uno de mis clientes: oye, Mauricio, tenemos una urgencia para mañana. Esta compañía alemana de armamento tiene que hacer una presentación para el gobierno mexicano, para el ejército mexicano, concretamente para la Marina. Y necesitamos un guión, y te lo puedes chutar aquí, de aquí al pasado mañana. Era así porque eran 2 días. Y le dije: pues no sé, no creo. Sí, mira, aquí está la información, llévatela y vela, y me avisas. Esa noche lo pasé muy mal, esa noche lo pasé enormemente mal, porque es una compañía de armamento. Y aunque ahora entiendo, quizás, que las compañías de armamento son necesarias, no me parecía interesante a mí en lo personal ser el portavoz de una compañía de armamentos que venía a venderle armas al ejército mexicano. Entonces dije que no. Si hubiera estado obligado porque no tenía otra fuente de ingresos, no sé, quizás lo hubiera hecho, porque nadie sabe sus limitaciones hasta que se ve enfrentado a ellas. Yo nunca he estado en esas condiciones, que el sustento de mi familia dependiera de una redacción o de una traducción que fuera en contra de mis principios, ¿no? Entonces, alguna vez le hice vídeos a un candidato del PRI, porque bueno, pues era amigo del jefe y nos contrataba para hacer sus presentaciones de audiovisual, no de vídeos, de audiovisual. Y así le dije: como te vea robando, te voy a pisar la cabeza, man. Que luego al final ni supe qué hacía, porque era de los que nomás levantaban el dedito, no fue relevante. Yo no critico a nadie que en un momento dado haga las cosas porque tiene que hacerlas. Esto siempre lo quise dejar muy claro en el periodismo. Yo nunca me dediqué 100% al periodismo. Siempre tuve otro trabajo. Incluso cuando estuve empleado como redactor en Revista de Revistas o en Editorial Posada, en Contactos Extraterrestres y Supermente, que eran las 2 revistas en las que yo intervine, siempre tuve otro trabajo. Siempre tuve mi trabajo como redactor, como traductor, como programador de audiovisuales, como productor de audiovisuales, como director de voz en las grabaciones de los audiovisuales, etc. Siempre tuve otro trabajo, y entonces no era necesario que yo me corrompiera. Cuando me ofrecieron dinero dije no. El gobierno de la Ciudad de México me ofreció dinero como redactor de Revista de Revistas. Mi director se enojó conmigo además. Pero nunca he criticado a mis compañeros del periódico Excelsior en aquel momento que recibían dinero de las fuentes que cubrían o de cualquiera que les ofreciera, porque los salarios eran una puta mierda. Y la única forma que tenían ellos de ponerle un plato enfrente a sus hijos era recibiendo ese dinero, ese chayote, ese soborno, ese cohecho periodístico. Entonces nunca me he sentido moralmente superior a ellos. Me he sentido muy afortunado de que siempre tuve ingresos por lados tales que no tuve la necesidad de verme ante eso.